Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acceder a esta eh, eh, coloquio que le hemos puesto el nombre ¿Por qué investigamos lo que investigamos? ¿Ya? Este coloquio tiene la motivación de poder acceder a poder conocer de manera más profunda a los investigadores de nuestro departamento, donde nos van a tratar de explicar el problema de investigación en el cual están y poder también acceder a la gente que no es experta en el área, de tanto de nuestra facultad, universidad y gente fuera de la universidad, de poder conocer también a nuestros investigadores, ¿ya? Por lo tanto, la idea también es que las preguntas que ustedes puedan hacer las puedan también plantear, quizás sin tener la motivación de acceder a esa pregunta específica, sino también poder plantear preguntas generales que cualquier persona se pueda motivar a poder preguntar, ¿ya? Entonces, en esta ocasión vamos a partir primero con Andrea Collins, ¿ya? Andrea Collins actualmente está haciendo su postdoctorado en el laboratorio Rómulo Fuente, en el laboratorio de control motor. La idea es poder acceder a conocer a Andrea, sus motivaciones, su investigación, ¿ya? Y también tratar de entender cómo su investigación también puede contribuir a nuestra sociedad. Así que, Andrea, muchas gracias por acceder a esta invitación y la pantalla es tuya para que nos puedas contar tu aventura en esta investigación. Muchas gracias. Mm, ¿Pueden ver la pantalla completa? Ok, perfecto. Em, Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al equipo también por organizar este evento. Siento que es algo súper importante que podamos conocer lo que hacen los investigadores en el departamento, sobre todo para poder entendernos entre la gente que está interesada en áreas similares y áreas relativas al movimiento. Como decía Carlos, yo... eh, espera, estoy tratando de ver si es que... ahí pueden ver mi pantalla completa. Ya, perfecto. Como decía Carlos, yo estoy haciendo mi postdoctorado en el Laboratorio de Control Motor en el Departamento de Neurociencia con Rómulo Fuentes, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, como para dar un poco de contexto. Yo estudié, se cerró. Ay, sí, ahora sí. Yo estudié ingeniería civil en biotecnología y me convertí a esto de la neurociencia durante mi estudio de doctorado y me especifiqué o me especialicé más durante mi primer postdoc. Y así es como he ido, como me he ido acercando cada vez más al área de, el movimiento y las bases neuronales del movimiento. Ahora, lo que yo me dedico a hacer como investigadora es revelar las bases neuronales o las bases biológicas del movimiento usando herramientas matemáticas y computacionales. Por lo que eso es lo que les quiero contar un poco hoy día. Oh, me esperan un segundo. Voy a dejar de compartir y compartir de nuevo. Mm, oh, eso. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ya. Ok. Bueno, para motivar el problema, primero les voy a contar acerca de que probablemente algunos de ustedes conocen este modelo, que es un modelo sensorimotor. Y para motivar este concepto les voy a poner un ejemplo de ahora que estamos en plena etapa de los Juegos Olímpicos. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, cuando la gente juega tenis. ¿Qué es lo que se necesita hacer ahí? Una de las cosas que uno necesita hacer es entender lo que es la señal que está pasando en el ambiente, por ejemplo, cuando se mueve la pelota de un área a la otra de la cancha, y luego procesar esa información
para poder decidir y ejecutar los movimientos que son acordes a lo que está pasando en cada momento en el ambiente. Ahora, todo este proceso que yo les describí en realidad es parte de un ciclo donde la información sensorial fluye desde el ambiente hacia el cerebro y después de vuelta. ¿Cómo pasa esto? Existe primero la primera parte del ciclo, que es la parte de la sensación o percepción de qué es lo que está pasando en el ambiente, donde pasa algo en el ambiente y nosotros con nuestros diferentes sentidos, como del tacto, la visión, audición, etcétera, podemos capturar esa información. El cerebro procesa esa información y primero decide cuál es la acción acorde para responder a lo que está pasando en el ambiente y segundo ejecuta la acción que es acorde a lo que nosotros decidimos. Por eso este ciclo se considera que tiene dos partes. Primero la parte de extraer información desde el ambiente, yo le voy a llamar la parte de percepción, mientras que el otro lado del ciclo, que es cuando nosotros ya decidimos qué es lo que vamos a hacer y vamos a ejecutar una acción, se le llama la parte de acción del ciclo sensorio-motor. Ahora, lo que yo les quería mostrar en esta presentación es que eh, el estudio del movimiento nos permite entender ambas partes de este ciclo, tanto la generación de movimiento, que es en la parte de la acción, como el proceso de eh, sensación de lo que está pasando en el ambiente. Entonces vamos a partir primero con el proceso de percepción. Y en particular les voy a hablar de cómo el estudio del movimiento nos permite entender qué estímulos está recibiendo el cerebro en cada momento. Sí. Ah, correcto. Gracias. Em, ya. Ojalá ahora puedan ver mejor mi pantalla. Como les decía, vamos a partir con el proceso de percepción y cómo el estudio del movimiento nos puede ayudar a entender qué estímulos recibe el cerebro. A propósito, este es el proyecto que yo desarrollé durante mi doctorado. No sé si pueden ver mi pointer. Ahora parece que sí. Ahora sí. Ya. Este es el proceso, el tema que yo desarrollé durante mis estudios de doctorado, así que hace un tiempo haciendo esto. Fue mi primera introducción a por qué era importante estudiar el movimiento. Y para poder como entender por qué esto es importante, vamos a usar como modelo el sistema del tacto. El sistema del tacto es uno de los sistemas más activos que existen de los sentidos que tenemos, y cuando digo activo, lo que me refiero es de que nuestros órganos sensoriales, como por ejemplo las manos, los pies o incluso nuestra cara, necesitan moverse para poder extraer información del ambiente. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si ustedes tuvieran los ojos cerrados y yo les paso una manzana o una naranja, probablemente ustedes, si es que tocan la manzana, la naranja, podrían como inferir qué es lo que tienen en las manos solo por la textura o la forma que tienen en los objetos. Pero para eso, ustedes efectivamente necesitan mover las manos y explorar sus órganos sensoriales, si es que quieren, para poder extraer información del objeto. Y por eso es súper importante saber cómo es que yo estoy moviendo mis órganos sensoriales para poder extraer información. ¿Por qué? Porque esto nos va a decir, por ejemplo, cuál es la velocidad a la que estoy moviendo mis manos, cuál es la velocidad a la que mis mecanorreceptores, que son los receptores que están dentro de nuestra piel, ¿qué es lo que están recibiendo? La velocidad del estímulo que están recibiendo, las diferentes aceleraciones, la presión, las fuerzas, etc. Ahora, el modelo animal que usamos para estudiar ese proceso son ratones, porque los ratones viven básicamente en la oscuridad, no tienen una visión muy desarrollada, pero sí tienen un sistema de whiskers, que son los bigotitos que ustedes ven acá, que sí están muy desarrollados y están desarrollados para poder ser muy selectivos y muy eficientes para entender la información que eh, ellos sienten cuando tocan algún objeto con estos whiskers. Entonces, es básicamente el equivalente de nuestras manos, pero en los ratones. Ahora, una de las cosas interesantes que tiene este sistema es de que esta información
es sumamente clara hacia dónde va a nuestro cerebro. Por ejemplo, si yo estimulo uno de estos bigotitos o de estos whiskers, esta información va a pasar al ganglio trigeminal, luego va a ir al tálamo y luego va a entrar a la corteza de Barriles. Ahora, una de las gracias de la corteza de Barriles es que tiene un mapa somatotópico súper similar a lo que pasa con los humanos. Que, por ejemplo, si yo estimulo un whisker y yo sé la posición del whisker aquí en como la cara del animal, existe una representación en el cerebro que es muy similar, que está ordenado de la misma manera. Por lo que yo puedo ir exactamente a un lugar de la corteza somatosensorial y decir, oh, estas son las neuronas que están siendo estimuladas. Entonces, es mucho más fácil establecer un vínculo entre el estímulo que está entrando al sistema y la información que está siendo procesada en la corteza motora. Ahora, para poder entender cuál es el estímulo que están recibiendo estas neuronas en la corteza dije que corteza motora, pero me refiero a la corteza somatosensorial, perdón. En la corteza somatosensorial, lo que hacemos es medir cómo se mueven estos whiskers. Para eso, para poder ver cómo se mueven, lo que hicimos fue tomar dos cámaras, poner una cámara arriba en la parte de, como de arriba del animal, para poder grabar el plano horizontal, y pusimos una cámara al frente del animal, como ustedes pueden ver aquí, para poder grabar el plano vertical. De esta manera nosotros podemos después, usando herramientas matemáticas que no quiero entrar en detalle ahora para no marearlos, eh, lo que podemos hacer es tomar estas dos fotografías y hacer una reconstrucción en 3D de cada una de las posiciones de los whiskers y de la forma que tienen en la fotografía que nosotros tomamos. Este video que ustedes van a ver ahora eh, no lo grabé yo, sino que lo grabó la persona que ustedes van ahí, que es Michaela Loft, que lo hizo en el laboratorio de Rasmus Petersen, que era mi supervisor. No puedo reproducir el video. Perdón. Oh. Sí, este es un video. Sí, disculpen un segundo, vamos a tratar de... Ah, perfecto. Ya. Entonces, este es un video de ejemplo donde el ratón tiene 8 whiskers, unos más arriba, unos más abajo. Y lo que nosotros hacemos es ponerlo en una cajita, ponemos un palito como el que ustedes ven acá, entonces el ratón puede interactuar con ese palito, puede tocar los whiskers mientras está moviendo su whisker hacia adelante, hacia atrás. Y lo que nosotros hacemos es como contar, encontrar la manera como equivalente o como cómo esta información se condice una cámara con la otra y podemos reconstruir cómo cada uno de estos bigotitos se mueve y cómo se deforman en el tiempo, si es que están tocando algo, por ejemplo. Lo que aquí se ve súper bonito, pero en realidad tomó un par de años de mi vida resolver este problema. Así que es mucho más difícil de lo que se ve en este video. Pero es un problema sumamente interesante. Ahora, podemos ir también un poco más allá y no solo hacer este video que se ve tan bonito, sino de que además podemos cuantificar exactamente qué es lo que están haciendo cada uno de los whiskers y aproximar qué es lo que cada uno de los folículos del animal está sintiendo en cada momento. Entonces, por ejemplo, en este mismo video, nosotros capturamos 6 variables sumamente importantes para el animal, como son el ángulo horizontal, o sea, cuánto se mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, cuánto se deforma cada uno de los whiskers en 2D, como por ejemplo solo si lo miramos desde arriba, y cuánto se deforma, por ejemplo, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, la gracia de esto es que podemos tener una definición a nivel de milisegundos de qué es lo que cada uno de los folículos está sintiendo. Y esto nos da información acerca de qué información o qué variables físicas el cerebro está recibiendo en cada uno de los milisegundos que nosotros estamos grabando. O sea, es sumamente detallado. Ahora, la gracia de esto, y probablemente la parte más interesante para como el departamento de kinesiología,
es de que este tipo de herramientas se pueden extrapolar, por ejemplo, a otras especies y en particular se pueden usar para caracterizar el movimiento humano. Y este es uno de los estudios que estamos haciendo en colaboración con el Departamento de Kinesiología. En particular, este es un proyecto que está liderado por Pablo Burgos, que probablemente algunos de ustedes lo conocen, y la persona que se encarga de hacer el trabajo duro de grabar estos videos y recolectar a los pacientes y organizar todo es Enzo Verdi. Muchas gracias a Enzo. Que lo que hacemos aquí es algo muy similar a lo que hicimos con los ratones. Ponemos cámaras que están capturando diferentes ángulos del paciente. El paciente camina por una zona que nosotros definimos, que a lo mejor no alcanzan a ver aquí, pero es una zona que está definida para que podamos capturarlo bien en frente de las dos cámaras. Y lo que hacemos es que tomamos la información de estas dos cámaras y podemos primero definir la información de cada una de las extremidades en las dos cámaras y después combinamos la información de las dos cámaras para hacer una reconstrucción entre sí. Este es un proyecto muy bonito que todavía lo estamos desarrollando, así que ojalá en el futuro podamos tener algunos resultados más interesantes, como en el ámbito clínico, como por ejemplo en pacientes sanos y pacientes con alguna movilidad reducida y encontrar alguna diferencia que sea eh, interesante para, por ejemplo, el diagnóstico o el tratamiento de pacientes que tengan alguna movilidad reducida. Así que esa sería la primera parte de cómo el movimiento, por ejemplo, nos ayuda a entender las señales que están entrando al sistema de percepción. Y ahora vamos a entrar al otro lado, que es el proceso de acción, que es el proceso, si quieren, el proceso reverso, que es como cómo el cerebro genera o controla los movimientos. Ahora, si volvemos a nuestro ejemplo inicial del tenis, como yo les decía, en este caso, mientras uno juega tenis, necesita primero observar si es que la pelota está viniendo hacia uno, por ejemplo, hacia dónde se está moviendo la pelota y en qué dirección nosotros vamos a responder. Ahora, este proceso, que es como voy a golpear a la pelota, en realidad requiere un montón de decisiones y especificaciones para poder generar este movimiento. Por ejemplo, necesitamos especificar dónde voy a estar yo, en qué lugar de la cancha voy a estar para responder la pelota. Como mi mano va a pegarle a la pelota, el ángulo en que le va a dar, la dirección que le va a dar al movimiento y la velocidad. Ahora, todos estos procesos son sumamente rápidos y por lo que se pueden llegar a considerar que esta especificación de la dirección y la velocidad del movimiento que se va a producir es simultánea. El problema viene de que al estudiar esto, la manera más simple de hacerlo es estudiar las características una al mismo tiempo. Por ejemplo, cómo se va a especificar la dirección o la velocidad, pero no las dos al mismo tiempo. Entonces, ese es el problema que nosotros tratamos de abordar en este proyecto, que es cómo una parte del cerebro, particularmente la corteza motora primaria, podría codificar eh, estas dos variables simultáneamente. Y para poder hacer eso, lo hicimos en primates que están en los animales realizan es un pantalla y que los animales puedan mover un control, que es básicamente un joystick, como ustedes pueden ver en la ilustración. Ahora, cada vez que empieza un ensayo, los animales van a ver un target que aparece. Aquí van a ver los targets y esta línea negra es el cursor que el animal está controlando. Entonces, lo que pasa aquí es de que aparecen 4 targets, uno después del otro, y el animal necesita seguir estos targets con el control mientras lo están manipulando. Entonces, en cada uno de los ensayos, el animal necesita generar 4 movimientos, uno por cada target. Ahora, cada movimiento necesita especificar, antes de ser producido, la corteza motora necesita generar los comandos para producir la dirección adecuada, la velocidad adecuada, incluso la posición adecuada exactamente hacia dónde está el target. Y esto se hace con grabaciones simultáneas de qué es lo que está haciendo la corteza motora para poder generar cada uno de estos movimientos.
Estas grabaciones las hizo Matthew Page en el laboratorio de Lee Miller, en un experimento sumamente interesante que fue grabado hace un par de años atrás. Eh, Ahora, como les decía, estas grabaciones, la gracia que tienen es que tenemos el, el comportamiento del animal, que es como el animal se va moviendo en cada uno de los ensayos, y la actividad de la población de las neuronas. En este caso estamos grabando decenas o incluso centenas de neuronas simultáneamente. Y no sé qué tan familiarizados están con este tipo de datos, pero acá yo les tengo un ejemplo de uno de los ensayos que hace el monito, donde primero aparece un target. Aquí en el primer plot tenemos la velocidad de la mano del animal. Entonces, las líneas grises demarcan cuando aparece cada uno de los targets, y las líneas rojas nos indican cuando empieza el movimiento, cuando el animal empieza a acercarse al objetivo. Y como cada uno de los movimientos tiene una dirección diferente, les vamos a poner un color diferente. Ahora, lo que está pasando al mismo tiempo en la corteza motora es algo como lo que ustedes ven en el plot de al medio, donde donde el eje X es el tiempo de, en el ensayo, y en el eje Y es cada una de las grabadas. Como algunos de ustedes saben y algunos no, aquí para poder identificar qué es lo que están haciendo cada una de las neuronas, representamos un spike. Eso es un mensaje que se manda una neurona con otra en cada momento del tiempo como un punto. Entonces, por ejemplo, aquí en este gráfico, en el punto, en el tiempo cero, cerca de la neurona 58, si es que hay un punto, significa que en ese momento la neurona 58 mandó un spike. Y así lo mismo para cada una de las neuronas que están en este lugar. Ahora, cuando vemos este gráfico y tratamos de ver que a simple vista existe una correlación, es difícil observar cualquier cosa. Como que solo con estos gráficos que tenemos acá, o nuestro raster, no se puede observar una simple correlación entre las dos cosas. Es sumamente complejo entender cuál es la información que se está llevando desde la corteza motora hacia los músculos para poder realizar el movimiento. Por esto, lo que hicimos es que usamos una técnica que se llama una reducción de la dimensionalidad para poder encontrar las señales más importantes que están siendo enviadas en esta población. Y la manera en que nosotros vemos esto es que, por ejemplo, si nos enfocamos en el movimiento número 3 de este ensayo, que va a ser, que va a tener la dirección del color rojo, que efectivamente es hacia arriba y hacia la izquierda, nosotros podríamos tomar en un bit de tiempo, un segmento muy chiquitito, podríamos tomar la información de que están lanzando todas estas neuronas, como por ejemplo todos estos spikes aquí, y representar toda esta información de estas 60 neuronas en un espacio muy chiquitito o en dos ejes que representan las señales más importantes que están en la población en ese momento. Entonces, por cada momento de tiempo, nosotros podríamos representar esta información súper compleja que está en la población de las neuronas con un punto. Ahora, vamos a partir, por ejemplo, aquí en este caso, con qué es lo que pasa alrededor de 400 milisegundos antes de que el movimiento empiece. O sea, antes de que el animal esté haciendo básicamente nada. Y vemos de que esta información que está acá se puede resumir en el punto de la izquierda. Ahora, si nosotros avanzamos en el tiempo y hacemos este mismo proceso, por ejemplo, cuando nos vamos acercando y acercando cada vez más hacia el momento en que empieza el movimiento, esta actividad en el espacio reducido va a ir cambiando muy despacio hasta llegar hasta cuando se inicia el movimiento. Y es como, perfecto, eso nos dice de que la actividad de la población cambia en el tiempo durante la preparación del movimiento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ahora hago algo similar, pero con un movimiento que tiene una dirección diferente? Entonces, hacemos el mismo proceso.
tomamos la actividad neuronal relativa a ese movimiento y lo proyectamos en este espacio reducido. Y aquí, de nuevo, los colores representan un movimiento diferente y como vemos, cada movimiento diferente que tiene una dirección diferente hace que estas trayectorias neuronales, que son estas líneas que representan la actividad de las neuronas, tomen una dirección diferente. Ahora podemos hacer lo mismo para todas las direcciones y lo que vemos es de que cada una de estas trayectorias en este espacio reducido toma una dirección diferente de acuerdo a la dirección del movimiento que se va a realizar. Y de hecho, estas trayectorias, si ustedes observan bien, están ordenadas de la misma manera que se ordenan el movimiento en que el mono va a realizar. Entonces, por ejemplo, la dirección que representa el rojo oscuro está cerca de la del rojo claro, del naranjo, amarillo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué esto es importante? Porque significa de que podríamos usar esta información que pasa antes de que el movimiento empiece para poder predecir qué es lo que el animal va a hacer. Ahora, como ustedes ven, esta información en este formato del espacio reducido es mucho más entendible que lo que teníamos antes, que son esta gran cantidad de puntos que en realidad es muy difícil de eh, procesar o de entender qué es lo que está pasando ahí. Ahora, podemos hacer este mismo proceso para analizar qué es lo que pasa mientras el animal efectivamente está realizando el movimiento y también vemos algo similar donde las trayectorias se separan de acuerdo a la dirección del movimiento que se va a realizar. Incluso después de que el movimiento terminó, todavía existe una separación entre las trayectorias que refleja el movimiento o la dirección del movimiento del animal que ya la realizó. Ok, así que tenemos una idea de cómo la dirección del movimiento se puede capturar en este espacio reducido o cómo se puede resumir la información de las neuronas, pero además habíamos dicho de que hay otras variables que se pueden especificar al mismo tiempo, como por ejemplo la velocidad. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser en este espacio reducido si es que yo quiero especificar una velocidad diferente? ¿Qué van a hacer estas trayectorias? ¿Van a, por ejemplo, presentar una figura diferente? Uno se podría imaginar que, no sé, por ejemplo, el movimiento es más largo, y con esto me refiero a un movimiento que es más lento, podría tener una trayectoria diferente, por ejemplo, una trayectoria que es más grande que la de un movimiento más corto. Ahora, también podría pasar de que en realidad estas trayectorias son como van por el mismo camino, independiente de la velocidad que va a tomar independiente de, sí, de la duración que va a o de la velocidad que va a tomar el movimiento en sí mismo, pero estas trayectorias recorren este camino a una velocidad diferente. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si esta es la hipótesis correcta, la velocidad de estas trayectorias es lo que le informa los músculos la velocidad que va a tomar el músculo cuando se esté desarrollando el movimiento. Y lo que hicimos fue testear esta hipótesis tomando las trayectorias neuronales que correspondían a movimientos que van en la misma dirección, pero que tenían diferentes velocidades o diferentes duraciones de movimiento. Y estos datos que ustedes ven o estas trayectorias que ustedes ven al lado derecho es lo que nosotros vemos efectivamente en los datos. Estas tres trayectorias que ustedes ven aquí corresponden a un mismo movimiento, o sea, una misma dirección. Por ejemplo, en el ejemplo que les estaba mostrando antes, la dirección que iba hacia arriba, hacia un poquito hacia la izquierda, pero tienen una duración diferente, que por ejemplo el azul es más rápida, la morada un poquito más lenta, la naranja un poquito más lento. Y lo que vemos es que en este espacio reducido, efectivamente, estas trayectorias son muy, muy similares entre sí y que la mayor diferencia está entre la velocidad que ellas tienen. Eso significa de que mientras más lento es el movimiento, más lenta es la trayectoria. Como que no existe una diferencia en hacia dónde va esta actividad neuronal, sino de que es solo la velocidad lo que varía. Ahora, eso nos da
para verificar en realidad que esto estaba bien y que tan similares eran eh, para diferentes duraciones. Lo que hicimos fue tomar estas trayectorias y por cada uno de estos ejes, que son los componentes principales, escalamos temporalmente las trayectorias y vimos qué tan parecidas eran. Y efectivamente son muy parecidas en todas las señales que nosotros encontramos, por ejemplo, el componente principal uno 2 y 3 que son las señales más grandes de la población. Vemos de que estas tres trayectorias son muy, muy similares. Aquí, por ejemplo, estos cuadraditos que ustedes ven indica el momento en que el movimiento parte y podemos ver de que se alinean sumamente bien cuando nosotros escalamos las trayectorias según el tiempo en que se demora el tiempo de ejecución de cada uno de los movimientos. Por lo que nos da evidencia para creer de que en realidad la hipótesis de al medio es la correcta. Eso quiere decir de que en realidad la velocidad que tiene cada una de estas trayectorias puede que sea lo que le da la información a los músculos para dirigir la velocidad del movimiento que va a generar. Y eso es lo que tenía preparado para hoy. Como ustedes pudieron ver, podemos ver que el estudio del movimiento puede ayudar a que nosotros entendamos cómo el cerebro genera movimientos o alguna parte del cerebro genera movimientos, pero también nos puede ayudar como en términos más del otro lado del ciclo, como es cómo el cerebro puede entender lo que está pasando en el ambiente, cómo puede procesar esa información. Y además vimos de que algunas de estas herramientas se pueden extrapolar a cosas más técnicas, como por lo que veíamos, se pueden usar también para cosas como el estudio del movimiento en humanos, que por supuesto es mucho más interesante para ustedes del Departamento de Kinesiología. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrea, por tu presentación, muy clara, a pesar de lo complejo que sabemos que es estudiar esto. ¿Ya? Vamos a dejar las preguntas para el final, para que podamos hacer una interacción entre lo que tú investigas con lo que investiga también Gonzalo. ¿Ya? Así que las personas, por favor, si ya tienen preguntas, las pueden ir dejando en el chat y después vamos a tratar de que puedan ayudarnos con todas las preguntas que tienen ahí para discutir. ¿Ya? Así que ahora Gonzalo Rivera, sí que está por ahí para que pueda compartir su pantalla, por favor. Y Perfecto. aquí estoy. Dame un segundo. Ya. Bueno, Gonzalo, si puedes también dar una pequeña introducción para la audiencia de quién eres desde el punto de vista científico, ¿ya? Para que puedan conocerte brevemente y luego parte con tu presentación, por favor, para que conozcan un poco tus intereses y por qué estás estudiando lo que estudias. ¿Ya? Muchas gracias. Eh, Dale, se me perdió la pantalla, así que voy a salir de aquí. ¿Nadie se ve bien o estoy proyectando el PowerPoint? La- Se ve en negro, no sé si quizás avanzando una diapositiva puede ver si se ve. a ver. Se ve la pantalla secundaria, Gonzalo. Ya. Ah, ok, perfecto. Entonces, segundo. Sí, solo que
ya voy, un momento. Sí. Ajá. Ok, ¿ahí cómo se ve? Ahí se ve perfecto. Súper. Ya, súper. Gracias. Ya. Entonces, bueno, gracias también por la invitación. Yo les voy a presentar ahora un poco nuestro trabajo en torno a la estimulación cerebral no invasiva que usamos como estrategia terapéutica para tratar de recuperar algunas de las deficiencias que las personas con lesión cerebral tienen como secuela de esa lesión cerebral y que de alguna forma estimamos nos permiten reducir el grado de discapacidad que tienen. Eh, entonces, como contexto, primero existen, cuando uno mira las secuelas que puede generar una lesión grave al sistema nervioso, uno puede mirarlo en términos de la pérdida de capacidades cognitivas y la pérdida de capacidades motoras. Y por suerte, una gran cantidad de personas logra una buena recuperación después de sufrir este tipo de lesiones, volviendo a su vida familiar, a su vida social, a su vida profesional. Y si queda o si tienen alguna deficiencia, estas deficiencias son menores y no impiden su desempeño adecuado en sus actividades vitales. Y en el otro extremo tenemos el grupo de pacientes en los cuales la capacidad motora y la capacidad cognitiva está drásticamente reducida, y estas personas apenas incluso pueden manifestar conductas motoras voluntarias o alguna conducta que refleje que están en un estado de conciencia de interacción con el entorno. Y estas son las personas que conocemos como desórdenes severos de conciencia. Y entre medio tenemos una gran población muy heterogénea de personas que tienen una discapacidad severa, una discapacidad moderada y que presentan distintos tipos de alteraciones motoras, sensoriales y cognitivas. Y a nuestro grupo le interesa mucho entender cómo estas alteraciones sensitivas, motoras y cognitivas interactúan para, y en esta interacción cómo contribuyen a generar la discapacidad. Entonces nosotros tenemos dos líneas importantes yo diría importantes en términos de lo que hacemos en torno a ellas de estudio. Uno es el estudio de este grupo de personas con desórdenes severos de conciencia, y el otro grupo es el grupo de personas con discapacidad moderada a severa. Y entonces hoy día voy a hablar principalmente de este grupo, el grupo con discapacidad moderada a severa, secundaria a un traumatismo encefalocraneal. Entonces, ¿cuáles son los puntos principales que vamos a abordar? Bueno, voy a describir qué es el traumatismo encefalocraniano y también la propuesta de un marco conceptual que nos permite explicar los déficits más comunes que tienen estas, estas personas y cómo podemos estudiarlos en base a algunos marcadores de actividad neural bien específicos. Ya voy a tratar de ser cortito en esa parte porque puede ser un poco fome. Y también después vamos a plantear algunas hipótesis de cómo la estimulación cerebral no invasiva podría entonces reducir estos déficits y potenciar la función cognitiva y motora. Entonces, para que ustedes, para los que no están tan familiarizados, un traumatismo encefalocraniano, como su nombre lo dice, es un golpe habitualmente un golpe directo, que sufre el cráneo, y que también, poco también puede ser mecanismos que producen una fuerte aceleración o desaceleración en el cráneo sin un contacto directo. Al final lo que ocurre es que la masa encefálica dentro de la cavidad craneana sufre un trauma, y este trauma, que habitualmente afecta a la corteza frontal, produce una serie de secuelas que sobreviven al sujeto durante muchos años. El TEC se ha caracterizado y se ha definido como una epidemia silenciosa. Básicamente porque hoy sabemos también que no solamente el TEC grave es importante, sino que el TEC leve, aquel que quizás muchos de nosotros, de ustedes hayan sufrido, aún en un 30% aproximadamente de las personas sigue generando trastornos cognitivos y psiquiátricos, incluso durante un periodo de 6 meses, 12 meses y más después de haberlo sufrido.
Hay mucha gente que tiene hoy día, que sufrió un TEC leve, que se siente que no es la misma persona de antes, pero cuando piden ayuda a los profesionales de salud, no está claro que está ligado o no está ligado a este trauma que tuvieron. Hoy día ya sabemos que sí. A nosotros nos interesa este otro grupo, el grupo que tiene un TEC grave, un TEC severo, y que en base a eso sabemos si son evidentes las deficiencias que presentan y la discapacidad que tienen después de esa lesión. En general, por año hay millones de sobrevivientes. Solamente en Estados Unidos son cerca de 5 millones de personas, 7 millones en Europa. Está bien descrito en esas regiones del mundo. Y muchos de ellos permanecen con una discapacidad moderada, severa, incluso 10 años después del accidente. O sea, estamos hablando de una tremenda carga de enfermedad, de años de vida saludable perdidos. Y después de sufrir un trauma, el 30% de los severos, estamos hablando ya, voy a hablar siempre ahora como TEC severos, el 30% de los sujetos sufren una discapacidad severa, el 40% una discapacidad moderada, y entre el 40 y el 50% necesita o va a necesitar ayuda en sus actividades de la vida diaria. Hoy día, el TEC en nuestro país pasó a ser la principal causa de daño al sistema nervioso central, sobrepasando el accidente cerebrovascular. Y la gran dificultad que tenemos es que, dado que los mecanismos de lesión, las personas son distintas, la presentación de las deficiencias es muy heterogénea. Y eso presenta muchos desafíos, tanto clínicos para el manejo de estos pacientes y su rehabilitación, y también nos presenta un desafío de cómo los estudiamos, cómo investigamos estas deficiencias y el impacto que tienen en su funcionalidad. Fíjense algunas consecuencias que están bien reportadas en la literatura para que podamos dimensionar que las alteraciones no son solo sensitivas ni motoras. El 40%, por ejemplo, ya en una etapa crónica, o sea, más de un año de evolución, el 40% nunca ve a su pareja después de un traumatismo encefalocraneal. El 27% no socializa en el hogar. El 19% no visita ni amigos ni a familiares. El 55% de los pacientes con TEC crónico, moderado o severo, nunca ve a sus hijos después del traumatismo encefalocraneal. Y el 60% se reconoce como aislado socialmente. Esto significa que estas deficiencias cognitivas, motoras y sensoriales terminan impactando muy fuerte la calidad de vida de estos sujetos y los llevan a este aislamiento social. Cuando uno les pregunta a los pacientes, bueno, pero ¿qué es lo que tú consideras que es lo que más afecta? O ¿cuáles son las deficiencias que más afectan tu calidad de vida y que te llevan a esta condición? Los pacientes reportan muchas, pero hay tres que se repiten habitualmente. Son las alteraciones de la memoria, las alteraciones de la atención, o sea, la capacidad de mantenerse atento a las conversaciones, a lo que está ocurriendo, a cualquier interacción social, y el enlentecimiento psicomotor. Y esto esto es particularmente interesante para nosotros, porque precisamente cuando uno estudia el enlentecimiento psicomotor, uno lo que podemos hacer es estudiar la conducta motora, la interacción entre la conducta motora, la percepción y las funciones cognitivas. El problema es que no tenemos un marco conceptual que nos permitan explicar estos déficits más allá de la fragmentación de la función de la corteza frontal, que hoy día es el modelo que más validamos, ¿no es cierto? La corteza prefrontal después de la lesión pareciera que funciona de manera desintegrada, y por lo tanto, cuando las tareas son relativamente simples, las personas pueden rendir. No estamos hablando de personas que estén acostadas todo el día en la cama, estamos hablando de personas que son funcionales, pero que a medida que las cargas cognitivas de las tareas aumentan, ya no pueden responder a ellas. Entonces, nosotros específicamente voy a dirigirme al tema del enlentecimiento psicomotor. Nosotros proponemos, o estamos trabajando con la idea de que la alteración en el control anticipatorio podría ser un aspecto central que explica la dificultad que los sujetos tienen de implementar en un tiempo esperado una respuesta motora esperada. Y por lo tanto nos preguntamos si existe un funcionamiento reactivo más que anticipatorio que afecte el timing sensoriomotor. Esto, siempre usamos el ejemplo de que cuando uno no maneja mucho un lenguaje, por ejemplo, no sé, por los que han compartido con gente que habla otro idioma, y trata de hablar con ellos en ese otro lenguaje y algo entiende,
uno finalmente no logra seguir el ritmo de las conversaciones. No logra mantenerse enganchado porque entiende algo, no alcanza a entender. Es como que no logro llevar el timing de mi relación con el otro. Y eso nos lleva a tener un funcionamiento que es más bien reactivo y no puedo ir anticipándome a las cosas que van a ocurrir. Por lo tanto, si esta pregunta, ¿en verdad funcionamos de una forma más reactiva que anticipatoria? Es la pregunta que más o menos estamos enfocados. ¿Y cómo podemos acercarnos a responder esta pregunta? Es un poco lo que quiero compartir hoy día con ustedes. Entonces, trabajamos con dos líneas principales, con dos hipótesis muy generales, las planteo acá, pero son las que más o menos van guiando el trabajo de nuestro grupo. El primero es que hipotetizamos que los principales déficits que tienen las personas con TEC interfieren con la generación normal de predicciones de alto nivel. O sea, realmente lo que las personas tienen al funcionar de un modo más reactivo es que tienen dificultad para interpretar y anticipar lo que va a ocurrir segundos después. Y por lo tanto, no logran implementar de manera adecuada una conducta ajustada a la temporalidad de los eventos. Esa es una primera gran hipótesis que nos orienta nuestro trabajo. Y en segundo lugar, trabajamos también con la hipótesis que podemos cambiar esa situación. Y la podemos cambiar modulando la excitabilidad de distintas regiones corticales. Específicamente con técnicas no invasivas de estimulación cerebral, aplicadas sobre estas áreas frontales, no para manipular el movimiento de los sujetos, sino que para optimizar el funcionamiento cognitivo. ¿Por qué? Partimos de la base que es esta pérdida de algunas capacidades cognitivas las que termina afectando el funcionamiento sensoriomotor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Este es nuestro setup. Capturamos señales electrofisiológicas de las personas normales y también con traumatismo encefalocraniano y hacemos estimulación eléctrica, en este caso de corriente directa, sobre las áreas prefrontales con el fin de poder manipular la excitabilidad y entonces mejorar la conectividad de esta área, de estas estructuras. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Es un poco más difícil de explicar. De todas formas, lo voy a intentar de la forma más simple posible, pero para que nosotros podamos tener una conducta que de manera anticipatoria esté bien integrada con los eventos que van ocurriendo y que van a ocurrir en el futuro cercano, nosotros necesitamos generar predicciones de lo que va a ocurrir. Necesitamos tener expectativas de lo que va a ocurrir. Si yo me pongo a jugar fútbol y alguien me tira la pelota, para ponerle un ejemplo muy simple, no puedo esperar a que la pelota toque mi pie para recién dar un pase, ¿no es cierto? Yo, 1 o 2 segundos antes que la pelota llegue a mi pie, yo ya sé más o menos dónde va a caer, yo ya sé más o menos con qué fuerza le voy a pegar o en qué configuración espacial tiene que estar mi extremidad inferior. Eso es anticiparse. Imagínense si no pudiéramos hacer esas cosas. Estaríamos obligados siempre a reaccionar a lo que va a ocurrir. Y esa respuesta reactiva es ineficiente. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nos acercamos a estudiar si es que las personas con traumatismo encefalocraniano es esto lo que les está pasando? Es que en verdad no se están pudiendo anticipar a lo que va a ocurrir y por eso su función cognitivo y motora es tan lenta. Entonces, para eso usamos actividad o registramos la actividad eléctrica cerebral, manipulamos las expectativas de los sujetos. Las manipulamos, hacemos creer que van a pasar ciertas cosas, que a veces pasan y a veces no pasan. Y esas cosas a veces son muy simples y otras veces requieren funciones cognitivas complejas para lograr una buena predicción. Entonces nuestra lógica es bien simple. Nosotros decimos, ok, vamos a manipular la expectativa y lo que esperamos, si nuestros pacientes tienen dificultades, es que las cosas que son simples no van a tener problemas para predecirlas porque no demandan de la función de la corteza prefrontal. En cambio, aquellas que son más complejas, que requieren funciones cognitivas, sí van a afectar la respuesta electrofisiológica que registremos y también la respuesta motora. Voy a contradecir en un rato más cuando muestre nuestros resultados, pero esta es nuestra idea original. Entonces, lo que tenemos es que manipulamos las expectativas, entregamos información sensorial y vemos si las expectativas calzan con
O sea, la expectativa del sujeto calza con la información sensorial que le entregamos. Si esto calza, en general, el sistema nervioso hace poco ruido. Es difícil capturar la información de lo que ocurre cuando lo que el sujeto esperaba que fuera a ocurrir realmente ocurre. Pero cuando el sujeto esperaba que ocurriera algo y eso no ocurre, el sistema nervioso hace mucho ruido. Y a eso le llamamos errores de predicción. Y las señales asociadas a esos errores de predicción pueden ser capturadas con una técnica que se llama potenciales relacionados a eventos. No lo voy a saltar, solamente les quiero también mencionar que estas señales de error están asociados a distintos niveles que les vamos a llamar niveles jerárquicos. O sea, en general la actividad que ocurre en las cortezas primarias, desde el punto de vista de la complejidad de la función cerebral, son menos complejas que aquellas que ocurren en las cortezas de asociación. Entonces, cuando tenemos errores de predicción que dependen de estas cortezas más primarias, vamos a hablar de errores de predicción de bajo nivel. Cuando tenemos las que ocurren o las que dependen de la función de cortezas de asociación, como la corteza frontal, vamos a hablar entonces de errores de predicción de alto nivel. Entonces, lo que nosotros esperaríamos que los sujetos con TEC deberían tener dificultades para implementar conductas o respuestas a estímulos del entorno que requieren de estas regiones cerebrales frontales, por ejemplo, áreas de asociación. En cambio, aquellas funciones más bajas que requieren de estructuras que corticalmente jerárquicamente son menores, los sujetos no debiesen tener problemas. ¿Qué es más o menos lo que ocurre en la vida cotidiana? Una persona con un traumatismo encefalocraniano moderado o severo puede funcionar relativamente bien en tareas que están bien estructuradas, con una baja carga cognitiva, que ya están aprendidas. En cambio, cuando la tarea es novedosa, cuando requiere, no puede aplicar lo que ya tiene aprendido, sino que tiene que inferir lo que va a ocurrir, y la carga cognitiva es alta, entonces fallan. Entonces, para esto, y aquí les muestro el trabajo de algunos resultados del trabajo de Ingrid, lo primero que hicimos fue, le voy a mostrar un variopinto de resultados que más o menos reflejan y apuntan a esta idea. Entonces, Ingrid lo primero que hizo fue caracterizar la respuesta de los pacientes, y aquí les muestro cerca de 34 o 35 pacientes con traumatismo encefalocraniano moderado a severo, y que fueron contrastados con 20 sujetos control, que los van a ver siempre en verde. Y estos sujetos con TEC, como dije al comienzo, son muy heterogéneos entre ellos. Entonces, los que están en color rojo, por ejemplo, son los que tienen más dominios cognitivos afectados. Los que están en color violeta le siguen, y después los naranjos y los amarillos. ¿Bien? Y ustedes pueden ver que en realidad, más allá del nivel de dominios cognitivos afectados, la mayoría de ellos se comporta relativamente igual, todos con tiempos de respuesta mucho más lentos que los sujetos con TEC. Y la precisión de las respuestas también, o sea, que también responden, es mucho más baja que los sujetos control. Entonces, efectivamente, nuestra muestra tiene esta condición. O sea, tienen un enlentecimiento psicomotor y por el otro lado fallan frente a tareas cognitivas más complejas. Y ahora vamos a disectar estos errores de predicción en 3 niveles. El nivel más bajo le llamamos mismatch negativity. Al nivel intermedio es un potencial de novedad, que llamamos P300A. Y el nivel más alto que es un nivel que requiere de atención sostenida para realizar una tarea, le llamamos P300B. No voy a describir la tarea, porque es un poco larga y compleja de entender, ¿no? Y es suficiente, yo creo, con esta interpretación. Pero lo que ustedes pueden ver a nivel grupal es que, en general, a los niveles más bajos, porque aquí están los sujetos, en esta fila, están los sujetos con traumatismo encefalocraniano, y acá están los sujetos sanos, controles. Y en los niveles jerárquicos más bajos, que están en azul y en rojo, la respuesta es bastante similar, tanto en tiempo como en amplitud. De hecho, no hay diferencias entre ellos. En cambio, en los componentes más altos, que requieren mayor demanda cognitiva, que requieren funciones cognitivas, existe una diferencia entre los pacientes con traumatismo encefalocraniano, fíjense dónde está la flecha indicando, y las personas que no tienen ningún tipo de lesión al sistema nervioso central. Por lo tanto, efectivamente, la primera parte, estos resultados apoyan
la primera parte de nuestra hipótesis, que es que los sujetos, mientras más parte de estas dificultades que tienen para implementar un adecuado timing sensorimotor, se debe a la dificultad que tienen para generar predicciones a un alto nivel jerárquico. Esto no solamente se refleja a nivel de las series de tiempo, como los potenciales relacionados a eventos, sino que si uno ve ahora los componentes espectrales en el tiempo de estas respuestas, uno ve que también se observa una diferencia entre los sujetos controles y los pacientes con traumatismo encefalocraneal. Uno podría, y esto es lo que genera esta heterogeneidad, ¿no? Porque uno podría decir, mira, la respuesta temporalmente pareciera que pasan cosas, fíjense, a esta temporalidad, pasan cosas similares, perdón que la escala sea distinta, pero se la ponía muy igual, no se iba a notar mucho, pero para efectos ilustrativos la puse diferente. Y algo también ocurre acá. Sin embargo, lo que está pasando en los pacientes con traumatismo encefalocraniano es que esta respuesta pareciera no ser suficiente. No es que la red neural está apagada y no funcione, pero esta respuesta pareciera ser insuficiente para dar cuenta de las demandas de la tarea. Y cuando uno mira y trata de clasificar, es decir, bueno, estos pacientes, estos marcadores que estamos usando, ¿me permiten diferenciar a los controles de los pacientes? Y efectivamente, los componentes más cognitivos de los potenciales relacionados a eventos y los tiempos de reacción son los que principalmente permiten discriminar a los sujetos entre los controles y entre los pacientes que tienen esta alteración. Bueno, y la siguiente pregunta es si podemos modificar esta respuesta. Entonces, en general, cuando uno mira los metaanálisis de los efectos de la estimulación cerebral no invasiva en la conducta de las personas con traumatismo encefalocraniano, los resultados son bien diversos. Los metaanálisis nos permiten juntar, voy a decirlo coloquialmente, varios trabajos que tienen outcomes parecidos, o sea, que buscan ver efectos similares, y tiene la ventaja que nos permite sumar esas muestras y después hacer un análisis estadístico de los resultados combinados de estos reportes. Por lo tanto, nos entregan información nueva, ¿bien?, consolidada, en este caso, del efecto terapéutico de la estimulación cerebral no invasiva sobre las funciones cognitivas. Y ustedes pueden ver que los resultados, en este caso, el impacto de la estimulación cerebral no invasiva en general, esto no solamente es estimulación eléctrica, sino estimulación magnética, en general pareciera que tiene un efecto que los favorece, pero no lo es. No alcanza un efecto que sea estadísticamente relevante. Y sí pareciera que la estimulación invasiva es capaz de modular la atención. Ahora, este es un metaanálisis, pero tenemos otros que muestran que esto no es así. Entonces existe todavía mucha controversia en si la estimulación cerebral no invasiva puede o no puede tener un efecto en las personas en las funciones cognitivas y motoras de las personas con traumatismo encefalocraniano severo. Y nosotros vimos algo parecido del trabajo de Pablo, estudiante también de magíster en neurociencia, y lo que ustedes pueden ver es que en los pacientes, en las pruebas de tiempo de reacción simple, entonces son tareas de baja carga cognitiva, en la estimulación cerebral no invasiva no produce diferencia, y algo muy parecido ocurre en los sujetos sanos, tanto en la condición de estimulación real como en la estimulación placebo. Y la estimulación cerebral no invasiva, lo que apostamos que está haciendo, hay distintas técnicas. Hoy día estamos muy enfocados en desarrollar la estimulación de precisión, o sea, generar un esquema de estimulación que sea basado en las imágenes específicas, en la anatomía específica de cada sujeto. Pero en general lo más utilizado en el entorno clínico es la estimulación convencional, son montajes estándar. Pero ¿qué buscamos? Buscamos modular la excitabilidad de las distintas regiones cerebrales. ¿Para qué? Para que con esta modulación de la excitabilidad se favorezcan cambios plásticos y se favorezca la actividad neural, que permite un cambio en la conectividad. O sea, permite un cambio en la manera en que las regiones cerebrales conversan entre ellas. Y esto es particularmente importante en la corteza prefrontal, porque uno de los mecanismos fisiopatológicos que se le atribuyen al traumatismo encefalocraniano es que las conexiones de larga distancia se dañan, lo que conocemos como daño axonal difuso.
Y por lo tanto pareciera que las áreas frontales y parietales de asociación están relativamente indemnes estructuralmente, pero lo que ocurre es que han perdido su capacidad de conectarse con otras. Y esa pérdida de la capacidad de conectarse con otras es lo que estaría generando estos déficits. Por lo tanto, la estimulación no invasiva se ve como una oportunidad terapéutica muy ajustada para generar estos cambios en la conectividad, asumiendo que hay un sustrato anatómico aún conservado. Y entonces, ¿qué nos pasó? Estimulamos a nuestros pacientes, lo mismo que les mostré hace un rato, también es parte del trabajo de Pablo, y vimos que a los niveles más bajos no hay cambios, ni en los pacientes, ni en los controles. Existe una pequeña reducción que es significativa, pero en ambos grupos para el potencial P300A, que lo recuerdo, señalizaba un nivel intermedio de procesamiento jerárquico. Pero en el caso de los errores de predicción asociados con un alto nivel de procesamiento jerárquico, o sea, aquellos que demandan funciones cognitivas altas, solamente en los sujetos control tenía un efecto. Y este efecto, contrario a lo que nosotros pensábamos, era una reducción de este error de predicción. Y en los pacientes no existía tal reducción, se mantenían igual. Y ahora también nos preguntamos, bueno, ¿esto será bueno o será malo? No lo sabemos. Nosotros no sabemos si tiene un efecto positivo o negativo. Pero lo que sí vimos es que afecta la estimulación cerebral no invasiva, lo que está haciendo es afectar la estabilidad de la respuesta neural. Esto en realidad es lo que proponemos, no estamos completamente seguros. ¿Por qué lo proponemos? Porque nosotros podemos ver si un valor en una serie de tiempo es capaz de predecir a los valores que siguen más adelante, si ese valor es respuesta a un estímulo A o un estímulo B. Entonces, en general, lo que vemos es que los sujetos control, los valores en el tiempo de la señal pueden predecir a los que siguen hacia adelante en el tiempo. Pero esta predicción es bastante acotada. Ustedes la pueden ver aquí como lo que se va viendo hacia el lado. O sea, aquí este punto es capaz de predecir lo que va a ocurrir en el segundo 400, 500, hasta acá. O sea, lo que va a ocurrir 100 milisegundos más adelante. Esto se llama una generalización temporal. Y lo que vimos es que los sujetos control se reducía esta capacidad, la estabilidad de esta serie de tiempo. ¿Por qué? Porque ya este punto no era capaz de predecir a lo que iba a ocurrir más adelante. Y en los pacientes con traumatismo encefalocraniano, esta capacidad estaba bastante más reducida, pero después de la estimulación se reducía mucho más. Y por eso que propusimos, estoy simplificando mucho este resultado, y por eso propusimos que la estimulación cerebral no invasiva, esta reducción que veíamos primero en las series de tiempo, y después en la capacidad de clasificar los valores que vienen más adelante, en esa señal se asociaba con una mayor inestabilidad de la respuesta neural, por lo tanto, pareciera que lo que está haciendo la estimulación es romper una estructura que tiene la función cerebral de dar respuesta a una determinada tarea, aumentando la flexibilidad. Bueno, este resultado le llevó a nuestro grupo a ganarse uno de los premios a los mejores trabajos científicos del Congreso Mundial el año pasado, de fisioterapia. Y finalmente, una pregunta que, dada la heterogeneidad en los sujetos, para poder saber si que tienen o no tienen respuesta a la estimulación cerebral no invasiva, algunos, como les mostré en estos metaanálisis, algunos trabajos muestran que tiene un efecto positivo, en otros no, y si uno va a mirar los resultados individuales de estos sujetos, algunos responden positivamente a la estimulación, otros no responden, y otros invierten su respuesta. Entonces, es muy difícil, y un desafío que tenemos hoy es cómo logramos identificar qué personas son más propensas personas con lesiones del sistema nervioso central, son más propensas a sufrir los efectos positivos de la estimulación cerebral no invasiva. Entonces, para eso utilizamos, y la gracia es que esto pueda ser utilizado, o la información que nos permita hacer esta predicción, sea fácil de recolectar. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar en los pacientes
con traumatismo encefalocraniano fue tomar datos de su perfil neuropsicológico, que son baterías conductuales, que se aplican habitualmente en el contexto clínico, y ver cuáles de estos resultados nos permitían predecir qué sujetos iban a responder a la estimulación cerebral no invasiva. Y dentro de esto, los mejores o aquellas características que mejor predecían esa respuesta favorable era la capacidad de memoria de trabajo de los sujetos y cuántos dominios afectados tenían. O sea, mientras más afectada está la capacidad de memoria de trabajo y mientras más dominios cognitivos están afectados, mayor es mi posibilidad de responder positivamente a los efectos de la estimulación cerebral no invasiva. Bien, entonces como conclusiones principales, los sujetos con traumatismo encefalocraniano muestran respuestas que están reducidas a niveles jerárquicos altos, lo que podría estar relacionado con la alteración del timing sensorio-motriz. En el caso de estos marcadores electrofisiológicos, los efectos de la estimulación no invasiva se observan principalmente en los sujetos control y finalmente la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento y los dominios afectados cognitivos ayudan o podrían ayudar a distinguir qué sujetos son más propensos a sufrir los efectos positivos de la estimulación. Eso. Bueno, este es nuestro grupo, los tesistas de magíster, algunos colegas también que trabajan, al grupo que se dedica al estímulo, al trabajo en el traumatismo encefalocraniano, y otro grupo que trabaja en la rehabilitación de los desórdenes severos de conciencia. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Muy interesante tu presentación. Bueno, ahora abrimos la discusión. Por favor, si tienen preguntas, pueden dejarla o prender su micrófono, ¿ya? Mira, acá hay una pregunta general, ¿ya? De Felipe Saitz, ¿ya? Dice, me interesa saber cuál ha sido esa persona que sienten que los motivos... Ah, era parte también, la pregunta también que le iba a hacer. ¿Cuál ha sido esa persona que sienten que los motivó a investigar o dedicarse a esta investigación? Esto es parte también del espíritu de este coloquio, ¿no es cierto? De preguntarnos por qué investigamos lo que investigamos, ¿ya? Ya sea el tema que están trabajando ahora o la investigación en general. O sea, la pregunta va de alguna forma a esa motivación interna que va más allá de la academia, que lo ha hecho profundizar en la investigación o gatillar ese estímulo de decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser investigador. No sé si puedes partir tú, Andrea, por favor, y después le damos el pase a Gonzalo. Sí, por supuesto. Bueno, creo que es una pregunta súper interesante. Como yo les contaba, yo en mi programa de pregrado estudié ingeniería. Entonces yo estudié ingeniería como no sabiendo mucho que existía en el área de la academia. Yo me entré en ingeniería pensando que iba a terminar trabajando en la industria, pero al final como que me di cuenta que eso en realidad no me era tan interesante como lo es la academia. Y partió básicamente en la Facultad de Ingeniería, como haciendo lo que hacen los estudiantes de pregrado, que es como unidades de investigación chiquititas. Creo que hay algunos estudiantes de ingeniería aquí hoy día presentes, así que ellos conocen al profesor que me alojó y que me incentivó como a entrar en la academia, que se llama Cristian Salgado, y también la profesora Xiomara Gertzen, que son del Departamento de Ingeniería Civil en Biotecnología y Química. Como que lo que me motivaron a hacer es entender como lo valioso que era es aplicar y entender estas herramientas matemáticas para entender sistemas biológicos en general, como desde sistemas como unicelulares como las bacterias y las levaduras a algo como tan como gigante como se ve, como entender el comportamiento de animales o seres humanos, y que en realidad las herramientas que nosotros entendemos y que ocupamos en el área de ingeniería pueden ser útiles para entender múltiples procesos que están relacionados no solamente con el área de neurociencia, pero como con muchos procesos biológicos. Así que creo que eso es una de las cosas que igual lo he mantenido como a lo largo de todos estos años. Es como el conocimiento que yo tengo, que en realidad no es tan como común en el área biológica, en realidad nos puede ser útil para entender los mismos sistemas biológicos, pero de una perspectiva diferente, y darnos como herramientas incluso para predecir por ejemplo, lo que yo mostraba, como qué es lo que el animal va a hacer más adelante. Siento que eso como a nivel de ingenieros como que a uno nos motiva mucho, como ver efectivamente el output de los sistemas.
y cómo poder predecir y entender por qué pasan, cómo pasan y de dónde vienen y todo ese tipo de cosas. Perfecto, muchas gracias. Gonzalo, ¿estás con el micrófono apagado? Ahí. Pucha, yo estaba pensando en una persona y en realidad son muchas personas las que han influido en que uno, primero en la formación, pero también en la motivación. No podría mencionar a una en particular, pero han sido varias, desde profesores de pregrado, coincido con lo que decía Andrea, uno en el pregrado le llama la atención a algunos profesores que tienen cierta forma de mirar los problemas y cierta forma de explicar esos problemas. Y uno cuando después los conoce se da cuenta que habitualmente también hacen ciencia. Y, y eso entonces te llama la atención porque dices, bueno, mira, me gusta esta forma de abordarlo y me gustaría llevar eso a mi práctica, primero como estudiante y después como profesional. Y claro, y después ya en la formación más de posgrado y la formación académica uno tiene muchas personas que admira y que lo motivan a seguir haciendo eso, a seguir haciendo y mejorando y perfeccionándose, como modelos, ¿no? Modelos a seguir. Y claro, a mí me pasó mucho también, yo trabajé varios años en un centro de rehabilitación neurológica, más de 10 años, y en ese lugar se atendían muchos pacientes con traumas graves, graves, gravísimos, y teníamos una gran cantidad de personas que todavía están ahí con desórdenes de conciencia. Y, y a mí algo que siempre me llamó la atención era, va a sonar un poco trivial lo que voy a decir, pero una cosa que siempre me impactó mucho era cuando me tocaba entrar a la habitación a hacer una atención de kinesioterapia, y estos pacientes estaban así completamente desconectados del entorno. Por lo que están más familiarizados, siempre las familias llevan muchas fotos y las ponen ahí en la cabecera de los pacientes. Y eso es muy impactante. Es muy impactante ver a la persona como era antes de estar como tú la ves ahora, ahí. Y eso es más impactante cuando ocurre en personas jóvenes y hace que uno diga, oye, a lo mejor yo podría usar esta aproximación que alguien me mostró alguna vez y tratar de ir un poco más allá que solo la prestación que hago y partir probando algunas cosas, describiendo, y así partió mi trabajo con los desórdenes severos de conciencia. Ese es mi principal área de interés, es lo que más me cuesta, pero es lo que más me interesa también. Y tiene que ver con esta motivación. Y también con cosas que pasan, porque tuvimos 2 o 3 pacientes que volvieron de ese estado, o sea, se recuperaron, bueno, algunos más, otros menos, entonces tú dices, bueno, ¿por qué estos sí pudieron y los otros no? ¿Hay algo que podamos hacer que el cerebro hizo por sí mismo en caso de esos pacientes? Porque yo no creo que haya sido, o sea, sinceramente no creo que haya sea algo particular que haya hecho un equipo en ese caso, porque si no pasaría más sujeto. O sea, ¿hay algo entonces que uno puede hacer? Y después está también el otro lado que es decir, bueno, tratemos de ver si estas nuevas estrategias terapéuticas, tratemos de entenderlas primero. En el caso, estoy hablando específicamente de la estimulación cerebral no invasiva, que ha sido muy cuestionada durante mucho tiempo. ¿Sirve o no sirve? ¿Tiene algún, o sea, y si sirve, tiene, o sea, si efectivamente logra modular, ¿tiene algún impacto de verdad? ¿Esa es la conducta de las personas, la funcionalidad? Entonces, a nosotros nos interesa mucho también eso, quizás no para validarlo clínicamente, o que nos gustaría mucho que fuera una herramienta clínica, porque vemos que genera cambios, pero tampoco hemos ido entendiendo que esos cambios que genera por sí solos no son suficientes, o sea, requiere un complemento terapéutico, eh, pero también, y esta es una perspectiva, no porque una cosa no funcione hoy día, hay que abandonarla, al contrario, si algo no funciona hoy día, no es porque la estrategia o la herramienta necesariamente no sirva, sino porque todavía nos falta desarrollarla. Y parte importante de nuestro trabajo es desarrollar herramientas. Entonces, claro, alguien nos puede decir, oye, pero es que eso en la clínica no sirve. No, hoy día no sirve. Pero danos años, danos tiempo. O sea, la mayoría de los procesos toman tiempo para que se desarrollen porque hay que conocerlos más. Hay que entender mejor sus mecanismos de acción, hay que entender mejor a quién se aplican. Y lo que hoy día pareciera que está muy lejos del mundo clínico, mañana puede ser la principal herramienta que utilizamos.
Súper. Muchas gracias. Mira, hasta el momento no hay más preguntas, pero yo tengo acá preparada unas preguntas que, bueno, son técnicas, pero vamos a tratar de simplificarlas para que sean un poco más amplias. Entonces, Andrea, mira, me llamó la atención este problema que tú hablabas de la velocidad y trayectoria, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno aprende movimientos nuevos, por ejemplo, nuevamente uno intenta hacerlo más lento, ¿no es cierto? Porque si lo hago rápido, obviamente tengo que controlar muchas variables y se me hace más difícil. Entonces, en los experimentos que tú hiciste, por ejemplo, cuando medían la corteza directamente en los monos, por ejemplo, exploraban hacer tareas nuevas con diferentes velocidades y tareas aprendidas, por ejemplo. Eso cambia la trayectoria, por ejemplo, que sea una trayectoria más limpia o cuando son tareas muy complejas se ve como una trayectoria más sucia de esos factores que tú mostrabas. ¿Se puede evidenciar a nivel de la corteza, por ejemplo, cómo se organizan cuando van aprendiendo un movimiento nuevo? Sí, súper interesante la pregunta. De hecho, por ejemplo, en el caso que yo mostré, como algunos ustedes saben cómo funcionan estas pruebas, pero el primate está sobreentrenado. Ha hecho esto por meses. Ya. Entonces, es como que puede ver los targets y hacerlos casi con los ojos cerrados. Es impresionante. Por ejemplo, aquí nosotros en este experimento en particular no incluimos los datos de qué pasaba cuando el animal estaba aprendiendo a hacer la tarea, pero sé de muchos estudios que se dedican exactamente a estudiar como ese tipo de preguntas, porque se ha visto no solo en la corteza motora, sino de que, por ejemplo, en otros tipos de corteza, como la corteza prefrontal, que este tipo de herramientas como la de reducción de dimensionalidad funciona súper bien y que, por ejemplo, efectivamente las trayectorias que nosotros vemos cambian como desde el momento de que el animal está aprendiendo a resolver esa tarea, como a realizar esta conexión de mientras lo que, como ve, de qué es lo que ve en la pantalla, con cuál es la acción motora que tiene que realizar, cuando esa conexión se está formando, como la red se está reconfigurando para asociar esas dos cosas, la actividad de las neuronas va cambiando. Y una de las cosas que sí se ve es que, como decías tú al principio, estas trayectorias pues que sean muy como borrosas y que se ven como no muy suaves como lo que yo mostraba y que de a poco con el entrenamiento se puede ver de que se van suavizando y se va formando como esta estructura que como que le da vida a los movimientos que el animal después va a realizar. Sí. Perfecto. Súper. Oye, y en relación a lo mismo, Gonzalo, tú, por ejemplo, hablabas en el estudio que se ganaron el premio en el Congreso Mundial de Fisioterapia, tú hablabas, por ejemplo, dijiste flexibilidad, el concepto de que sería más flexible, ¿ya? Entonces, ese concepto de flexibilidad, me preguntaba yo, por ejemplo, si uno lo puede, dos preguntas, y si a medida que tú lo vas estimulando en el tiempo, eso se mantiene, disminuye, se adapta a la persona, si lo ha visto, por ejemplo, de manera crónica, si eso se mantiene, y si uno puede hablar de neuroplasticidad en base a eso, porque cuando hablamos de neuroplasticidad, me da la impresión como que nosotros sobreutilizamos la palabra pero no estoy seguro si uno puede realmente decir eso es un cambio neuroplástico, momentáneo o no. Sí, mira, en este caso lo que vemos son solamente cambios transitorios de la excitabilidad, o sea, atribuimos estos cambios solo a eso, porque son intervenciones únicas, no estamos viendo efectos acumulativos, que también hay una línea de trabajo en eso, no nuestra, pero hay varias personas que estudian los efectos acumulativos de la estimulación y efectivamente lo que se propone es que mientras si tú modulas la excitabilidad, entrenas al mismo tiempo, propicias que esta red neural tenga un cambio que se sostenga en el tiempo, ¿no es cierto? Algo que conocemos desde hace más de 70 años como el postulado de Hebb. O sea, si le doy, permito que un grupo de neuronas trabajen juntas, probablemente van a potenciar sus conexiones y van a cambiar el mapa funcional de conectividad. Eh, pero claro, lo que nosotros pensábamos es que, si en términos simples, es que cuando yo tengo estadísticamente menos posibilidades de estimar el valor que sigue adelante en el tiempo, significa que la respuesta es más inestable. O sea, si yo con un valor del segundo actual puedo estimar el valor de lo que va a pasar en 10 segundos, esta es una actividad muy estable, muy estructurada en este cerebro, por decirlo de alguna manera. Pero si soy incapaz de hacerlo, entonces es que esta respuesta es más
aleatoria, por decirlo de alguna forma. Entonces lo que vimos es que la estimulación rompe esa estabilidad, o sea, rompe esa capacidad de predecir lo que va a pasar en un tiempo mucho más acotado, son 400, 500 milisegundos más adelante, que es la temporalidad de estos procesos cognitivos, rompe esa estabilidad y eso pasa en los controles y en los sujetos con TEC, pero en los TEC pasa mucho más. Y por lo tanto pareciera que lo que podríamos lograr con la estimulación es romper para permitir que esta red neural trabaje en otros modos, no en el que siempre lo hace. Es una propuesta y claro, y tenemos una evidencia adicional de esto que yo no la mostré acá, pero, pero es algo que es una hipótesis que surge. Este fue un hallazgo, no fue algo que nosotros hubiéramos propuesto de antes y por lo tanto ahora necesitamos diseñar experimentos específicos para ir a mirar esto. Ya, bueno, y para ir, si no hay más preguntas, voy a hacer la última. Bueno, nosotros sabemos ya que parece ser que Elon Musk tiene como ¿no es cierto?, esta capacidad de poder meter electrodos. Yo creo que es una pregunta así muy común de la sociedad. ¿Ustedes ven, por ejemplo, en sus campos que el día de mañana su investigación podría trasladarse o cómo podría mejorar el día de mañana si nosotros pudiésemos tener un chip directamente en la corteza, por ejemplo, en el caso tuyo, estimular directamente la corteza en vez de desde en la parte superficial? Y a ti, Andrea, ¿qué se te ocurre, por ejemplo, que podría aportar? No sé, me imagino, para mejorar el performance del deporte. ¿Cómo lo ven de aquí, por ejemplo, quizás cuando ya no estemos vivos, ya en unos 50, 60 años más? ¿Ya? Si eso realmente podría traducir, podría transformar la forma de cómo nosotros entendemos el cerebro. Sí, o sea, una de las aplicaciones más concretas que tiene como estudiar cómo se puede descodificar los parámetros del movimiento desde la actividad cerebral es exactamente eso, es como todas estas técnicas de Brain-Machine Interfaces, que es como lo que trata de hacer Elon Musk en personas que no tienen ningún problema, que es lo totalmente innecesario hacer. Así que, pero yo siempre como que lo que me ha motivado más como en términos de aplicación es como tratar de ayudar y entender como a personas que tienen movilidad reducida o que hay algún problema entre la conexión entre la corteza motora y el comportamiento o la actividad muscular y que no pueden realizar los movimientos normalmente. Porque en ese caso sí es necesario que exista para recuperar la actividad normal de una persona. Y vimos, por ejemplo, en la presentación de Gonzalo, que tan importante era como recuperar las actividades motoras, incluso cognitivas, que están relacionadas como con la actividad cerebral. Pero la verdad, para ser súper honesta, yo como que no haría este tipo de intervenciones que son tan invasivas en una persona que no lo necesita. Como que sí, esto tiene todo el potencial del mundo para hacerlo en algo como en pacientes que presentan algún tipo de discapacidad o, por ejemplo, alguna enfermedad neurodegenerativa, pero no tal vez en personas que no lo necesitan, Sí, está perfecto. Ya. por ¿Y tú, consideraciones Gonzalo? éticas más que nada. ¿Piensas que ingresar directamente al cerebro con estimulación podría cambiar los resultados? ¿O tú crees que no tendría cambios desde la periferia o desde estimular directamente? O sea, Eh, sí, me imagino de que, por ejemplo, en casos donde existe, no sé, algunas enfermedades, por ejemplo, no solo incluyen aspectos degenerativos en el ámbito motor, sino que sensorial. Entonces, en ese caso, sería interesante, por ejemplo, de que pudiera existir estimulación que simule las señales sensoriales que vienen, por ejemplo, del sentido del tacto, para poder integrar esa información en el cerebro y producir la respuesta motora adecuada. Por ejemplo, en el ejemplo que yo daba de si yo te paso una manzana, incluso si tú no la estás viendo, tú con tocar la manzana podrías ser capaz de entender qué es lo que es, por la textura, por la forma, pero si por ejemplo no podemos procesar bien la información sensorial, como por ejemplo las señales del tacto, como que no sacamos nada con seguir moviendo las manos porque no vamos a poder entender qué es lo que estamos tocando. Entonces, en ese caso donde hay un problema en el loop como sensorial, como que sí sería interesante hacer como una estimulación, pero en el caso en que no hay como un problema ahí, creo que a lo mejor solo con leer
qué es lo que está en la población neuronal sería suficiente. Perfecto, súper. ¿Y a ti, Gonzalo, qué aporte te podría dar estimular directamente el cerebro, si se pudiese? O sea, yo no tengo duda que eso va a Ya, ocurrir pronto y yo creo que no nos cuesta visualizar qué va a pasar después de eso. Pero yo me cuestiono otra cosa. Yo digo, no, quizás la tecnología nos va a permitir llegar con electrodos o quizás ni siquiera con electrodos, quizás de manera inalámbrica, a estimular distintas regiones del cerebro. Pero las respuestas más importantes no las tenemos. O sea, ¿dónde vamos, por ejemplo, para que un sujeto recupere la conciencia? ¿Dónde vamos a estimular? ¿En qué lugar? No sabemos ni siquiera cómo se genera la conciencia. Entonces, hoy día tenemos algunas aproximaciones que son maravillosas, ¿cierto? Hay personas con trastornos severo de conciencia que se estimula el tálamo medial con un estimulador profundo, inserto de manera crónica, y las personas se recuperan, vuelven a conectarse con el entorno, vuelven a comunicarse de manera precaria con sus familiares. Pero hay muchos otros que no. Entonces, la tecnología puede avanzar, pero nuestros problemas más grandes siguen ahí, ¿no es cierto? Y específicamente doy el ejemplo de que todavía no sabemos cómo somos conscientes, no sabemos qué es la conciencia, tenemos alguna aproximación a ello, y por lo tanto esto tiene que ser complementario. es como esto de que a veces critican al investigador de cuál es la utilidad de esa investigación, viendo que estamos en una sociedad quizás utilitaria, ¿no es cierto? Siendo que a veces está avanzando muy rápido la tecnología y quizás los conocimientos más fundamentales de cómo funciona el cerebro todavía seguimos muy por debajo de lo que se necesita. Mira, hay una pregunta más ya de Felipe Andrade. Con esto ya estaríamos cerrando este coloquio. Dice, si la neurona tiene la capacidad de ser activada por la estimulación cerebral no invasiva, ¿su capacidad funcional estaría conservada para generar una respuesta? ¿Han observado cuál es la diferencia biológica, fisiológica de por qué no logra activarse normalmente sin la estimulación? ¿Qué suple la estimulación cerebral que la neurona no hace? Es una pregunta compleja de responder, pero en general tenemos dos tipos de técnicas no invasivas. Una, logran, como tú bien dices ahí, Felipe, una, logran despolarizar las neuronas y, y logran que estas neuronas disparen potenciales de acción. Grandes poblaciones, ¿no es cierto? Y otras que, por ejemplo, la estimulación eléctrica, que logra cambiar la excitabilidad de las neuronas, pero siempre son bajo umbral, o sea, no logran que estas células disparen. Entonces, una cosa es la función de una población, de un grupo de células, es un poco el problema que comentaba Andrea, ¿no? Pero otra cosa, cuando uno ve, en el fondo, conductas, cuando ya analiza la conducta completa del animal o de una persona, uno debe visualizar el sistema como un sistema integrado. Entonces, si tú tienes un grupo, una población de neuronas que logras que se active, incluso podrías lograr que se active con el patrón normal. Supongamos lo que preguntábamos recién, que los más resuelve el problema. Logras que esta población de neuronas responda con un patrón normal, pero no logras que esa actividad influya sobre otra región porque la otra región está lesionada. O porque la otra región está con otro patrón distinto de actividad porque depende de otra región que sí está lesionada. O sea, el problema que hoy día tenemos en el caso voy a hablar de lo que yo veo en el caso de las lesiones cerebrales, es que la forma en que estas distintas áreas, regiones, grupos neuronales o neuronas únicas se comunican es la que se aleja de la forma en que ocurría antes de la lesión. O sea, es diferente. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de los pacientes con desórdenes severo de conciencia, los pacientes vegetativos, mucha gente cree que este cerebro está como apagado, pero no está apagado, o sea, este cerebro sigue funcionando. Incluso en algunos casos, hay muy variable, pero se ha reportado que incluso su nivel de metabolismo es muy similar en algunas regiones a personas que no tienen lesión. Sin embargo, la manera en que estas regiones se están comunicando entre ellas no son capaces de sostener la conciencia. Es como un equipo de fútbol que juega mal a la pelota. O sea, no logran engancharse para un objetivo. Y eso es lo que al parecer está ocurriendo. Entonces, ¿por qué te respondo de esta forma? Porque no basta la actividad de las células, no basta la actividad de las poblaciones de neuronas, sino que tenemos que mirar cómo se integra esa actividad.
y cómo se coordina esa actividad que tampoco sabemos. Hay varios modelos, ¿no es cierto? El modelo de sincronización temporal, de comunicación efectiva, pero en verdad todavía no estamos seguros qué es lo que hace que esa conectividad sea conductualmente eficiente. Bueno, y para complementar, y ahora sí terminamos, dice Felipe Andrade, es decir, actuaría como una especie de marcapasos que coordina la integración funcional de distintas regiones. Gracias, dice. En el caso de la estimulación cerebral profunda que mencioné, lo que ocurre es que ahí tenemos sí un hub, que sabemos que cuando se enciende, un poco lo que ocurre con el circuito de los ganglios de la base, ¿no? O sea, si yo modulo una parte y al activarla, esa activación es como levantar un switch. No es que vaya a modular específicamente distintas regiones, pero aumenta la excitabilidad general. Eso es lo que hace muchos circuitos de la base, pero específicamente el tálamo medial. El tálamo medial tiene esta región, hay núcleos bien específicos que lo que hacen es aumentar la excitabilidad tanto de el circuito de los ganglios de la base como de la corteza frontal. Entonces, más que estar regulando la acción específica de una población o de un grupo, marcándole un timing, lo que hace es subirle el volumen y logras que estas células entonces se empiezan a enganchar con la actividad de otras. O sea, que se vuelvan Perfecto. respondedoras. Bueno, muchas gracias Gonzalo, Andrea, por aceptar esta invitación. Bueno, este es nuestro primer coloquio de por qué investigamos lo que investigamos, ¿ya? Vamos a tener próximos coloquios durante el año, le vamos a avisar con tiempo. Esperamos también ir cambiando la temática, no solamente va a estar relacionado a neurociencia, van a ser diferentes temáticas asociadas a la ciencia del movimiento y esperamos también que puedan compartir este coloquio con otras personas para que podamos abrir también la oportunidad de que más personas conozcan lo que hacemos en el Departamento de Kinesiología y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y bueno, desde ya darle las gracias también a Álvaro Besoaín. Álvaro Besoaín es coordinador de extensión del departamento. A mí me toca coordinar la parte de investigación. Hacemos un excelente equipo los dos, ya junto con Gonzalo también, que es subdirector del Departamento de Kinesiología. Así que muchas gracias por participar y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan una linda tarde y fin de semana. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. chao.